pateó y me tiró al suelo, y después de eso, se apresuró a golpear con un libro. Me estoy volviendo loco y saltando. Mentir torciendo los hechos de manera engañosa. También fue sorprendente que hasta Yu tuviera un cerebro capaz de hacer eso. Con el corazón, quise gritar de inmediato que todo era mentira, pero me contuve. En cambio, solo miré a mi abuelo con el significado de, tengo algo que decir. Mi abuelo me miró una vez y volvió a preguntarle hasta Yu. ¿Quieres decir que Florentie empezó a golpearte a ti y a Belsach sin razón? Bien que. Lamentablemente, hasta Yu no es tan hábil para inventar mentiras rápidamente. Entre la sangre de Lombardía, especialmente los que tienen la cabeza Roma, pueden hacer algo físicamente, pero los trabajos que requieren anticipación son difíciles. ¿Florentie nos odia desde el principio? Sintiendo una sensación de crisis, Belsach habló en voz alta en lugar del vacilante hasta Yu. Levanté la cola de mi boca en silencio. No interrumpas la conversación de otra persona, Belsach. Porque es lo que más odia el abuelo. Por eso me he aferrado a él sin gritar que soy injusto. ¿Dónde aprendiste modales tan despreciables? Las lágrimas de Belsach, que se habían detenido, se volvieron a llenar de lágrimas por la reprimenda. Pero ni siquiera puede soltar un gemido por lo asustado que está. Sigue hablando, hasta Yu. Es hasta Yu quien se está poniendo más nervioso ahora. El tipo que no podía inventar las excusas correctas antes, ahora enterró su rostro en la ropa de su padre, Laurels, y comenzó a llorar. Bien. Esa fue la reacción de los niños habituales frente a su abuelo. El tremendo carisma de Lulak Lamberdy a veces hace temblar incluso a los adultos normales. Desde joven vi a mi abuelo, y son los hijos de Lombardía, eso dicen. La mayoría de la gente ni siquiera se atrevió a hacer contacto visual. Florentie. Cuando mi abuelo me llamó, sentí que la mano de mi padre agarraba mi hombro y se esforzaba. Dígame usted. Pero mientras hacía preguntas, mi abuelo no parecía tener expectativas muy altas. Fue natural. Mi yo original, Florentie, era una niña excepcionalmente tímida. Eso es lo que heredé de mi padre, y lo agregué porque mis primos me acosaban así. Pero dije, mirando directamente a los ojos de mi abuelo. No he hecho nada malo. Incluso si tengo a mi hijo en esta forma ahora. Viese. Finalmente, mi abuelo se enfureció mucho. El impulso de Viese, que parecía querer masticarme en cualquier momento, murió y sus hombros se encogieron. Hace un tiempo, al ver que su hijo fue regañado por hacer lo mismo, no pudo vencer su temperamento e intervenir. Como padre era como un hijo. Seguir hablando. El abuelo me dijo horriblemente. Pero pude ver que había algo más en esos ojos que parecían fríos a primera vista. Estaba aquí esperando a mi padre. Pero de repente, Belsach y hasta Yu vinieron y se burlaron de mí llamándome mestizo, y le dije que no hiciera eso, así que me golpeó. ¿Me pegaste? ¿Quién te pegó? Belsach. No olvidé levantar mi dedo índice y señalar a Belsach. Y me llamó humilde y me dijo que fuera a la aldea común. Incluso si no veía, conocía la expresión de mi padre que me escuchaba ahora. Fue porque la mano en el hombro temblaba de ira. Podría haber sido un poco complicado, pero ahora era el momento de decirle cómo me estaban tratando. Padre, lo siento. Por favor, sea paciente. Entonces, ¿le pegaste a Belsach? No. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Eso es Belsach. Respiré un poco y dije una y otra vez.
Eso es porque Belsach me dijo, no eres Lamberdy. Los ojos marrones de mi abuelo y yo miramos directamente. Eran ojos marrones de apariencia sencilla, pero sabía que veían tanto que el asesino ni siquiera podía imaginarlo. Así es, soy mestizo. A mi madre no se le permitió usar el nombre de Lamberdy hasta el final, así que definitivamente tenía la mitad de razón. No tenía intención de negarlo. Pero aunque soy mestizo, definitivamente soy Lamberdy. Mi abuelo lo reconoció, Lamberdy. En el pasado, pensaba que estaba incompleto porque mi madre era una plebeya. Por eso siempre me ignoraron como mestizo, y mis primos los consideraban seres con la mitad que yo nunca tendría. Por eso acepté que era un evento digno, aunque me trataron como un empleado, no como un miembro de Lombardía. Sin embargo, me di cuenta de cómo prácticamente manejaban a la familia, era doloroso. Que soy 100 veces más digno del nombre de Lombardía que esos nerds que se hacen llamar Lombardía y se encogen de hombros. El hecho de que soy nada menos que nadie, Lombardía. Belsach me negó que yo no fuera Lombardía. Y no puedo soportarlo. No se burló de ti, pero ¿por qué dijo que no eras Lamberdy? Sí. Asentí y respondí, luego agregué deliberadamente una palabra. Abuelo. Significaba, yo también soy tu nieta. Quería decir que merezco llamarte abuelo tanto como Belsach. Y en ese momento vi la leve sonrisa en el rostro de mi abuelo, que había estado rígido como enfadado, pasó de largo. ¿Te duelen las rodillas? Al final de las palabras de mi abuelo, me miré las rodillas. La sangre sangraba donde cayó. Por supuesto que duele. Pero no lloras. En cambio, ese niño es un bebé llorón. Me lo perdí. ¿Crees que es extraño que haya cambiado de repente? ¿Quién era un bebé llorón hasta ayer? Un poco avergonzado, respondí rápidamente. Lloraré. Diré todo lo que quiera decir y me iré a mi habitación a llorar. Pie. Padre sonríe un poco por encima de mi cabeza. Escuché un sonido. Al mismo tiempo, la atmósfera tensa se alivió suavemente. Gracias a Dios. Secretamente tragué un suspiro de alivio. Lo primero que tuve que hacer para convertirme en estado fue ganarme la confianza de mi abuelo. El rey de Lombardía es mi abuelo. Desde las cosas grandes y pequeñas de la familia hasta los sucesores, todo va según la voluntad del abuelo. En una palabra, significaba absoluto cuando recibimos el testamento del abuelo. Aunque las otras personas de la familia Viese pueden no estar contentas conmigo, pueden hacer muy poco mientras mi abuelo me favorezca. En esta Lombardía, volar fuera de los ojos del abuelo es como una muerte social. El accidente de lucha de Belsach ocurrió inesperadamente, pero fue una oportunidad. Me preguntaba cómo llamar la atención de mi abuelo, pero parece que di un paso más en esta oportunidad. Yo, padre. Creo que tenemos que curar las heridas de tía. Mi padre, que se había dado cuenta, habló con cuidado con mi abuelo. Bueno, sí, debería hacerlo. Tómalo. Tengo mi permiso, así que tendré que irme. Fue cuando estaba tratando de tomar la mano de mi padre. Un rato. El abuelo me llamó. Oh, ¿por qué otra vez? Florentie. ¿Es este libro tuyo? Fue mi abuelo quien recogió un libro que se había caído al suelo y me lo dio y me lo pidió. El grueso libro titulado Gente del Sur no era un libro de cuento de hadas leído por niños ni siquiera de un vistazo. Eso significa que es muy caro y valioso. Estuve momentáneamente caliente.
Fue porque me había olvidado por completo de los libros y porque sabía lo que pensaba mi abuelo sobre las personas que usaban libros. Decidí confesar. Mi abuelo vio todo lo que golpeé a Belsach con este libro, así que no había salida. Sí, ese es mi libro. Respondí, sosteniendo el libro con ambas manos. Lo siento. ¿MMM? El abuelo me miró como si se estuviera preguntando. ¿Qué? ¿No estabas enojado? ¿Por qué te disculpas? Bueno, ese es el manejo brusco de los libros, porque los libros están destinados a transmitir conocimiento, no a golpear a la gente, no a lastimar a la gente. Dijiste que no hiciste nada malo un rato antes. Tienes una buena memoria. Dije fingiendo no saberlo. Creo que es una buena manera de admitirlo rápidamente cuando se da cuenta de un error. Ja ja. El abuelo, que podría haberse reído un momento, le dijo a mi padre. Ven y lleva a Florenti al médico. Un médico que reside en Lombardía. Ay. Con el apoyo de la familia, era un pequeño hospital que sanaba a la gente mientras enseñaba a los discípulos e investigaba. Sí, padre. Mi papá miró mis rodillas sangrantes y me abrazó. Como solo tengo 7 años, era natural que su padre abrazara a su hija, pero ella es una mujer adulta con una mente sana. Fue incómodo ser abrazado por alguien tan dulcemente, a mi padre que murió hace mucho tiempo y nunca lo volví a ver. Pero padre, ¿cubrirá esto como está? Florenti echó a perder a Belsach de esta manera. Viese, que se había desmoronado y distorsionado, gritó injustamente. Florenti tendrá que asumir la responsabilidad. Oh, esta quemadura. Aguanté el deseo de poner mi cara en el hombro de mi padre. No poder captar el estado de ánimo es lo mismo en el futuro y ahora. ¿Estás vomitando por mi decisión ahora? La voz del abuelo volvió a sangrar. No, eso no es. Viese. Sí, padre. Sabes que estás avergonzado. El abuelo, que dejó solo esas palabras, volvió a la habitación. El resto de Viese trabajó duro, pero no había nada que pudiera hacer. Nos iremos entonces. Mi padre saludaba a la gente mientras me sostenía. Pensé que me iría de inmediato, pero dejé de caminar un rato, pasé por el rito de la lluvia y dije una palabra. Hermano. ¿No estás demasiado emocionado con las peleas de los niños? 1. Wuhu. Tuve que cerrar la boca apresuradamente con una mano. Mientras tanto, cada vez que Belsach me atormentaba, respondía lo que había dicho mi padre. Tú. Viese tenía mal genio y no sabía qué hacer, pero mi papá simplemente movía los pies y los pasos con un rostro tranquilo. Abracé el cuello de mi padre y miré detrás de mí, buscando a Belsach con mis ojos. Cuando hizo contacto visual conmigo, sacudió su hombro. Le resté la sonrisa de mal humor al rostro sonriente y dije en forma de boca. Hasta luego. El chico tranquilo dijo de repente, Me eché a llorar, pero disfruté este momento frotando mi rostro en los brazos de mi padre que extrañé sin prestar atención. Oh, huele bien.